Muy buenas a todos, soy Elena de Cuida tu Psique y hoy estoy aquí con Victoria Cadarso, que es psicóloga y no es una psicóloga cualquiera, sino está liderando ahora mismo en Madrid un equipo de más de 12 psicólogos y terapeutas y bueno, es todo un referente en nuestro sector y me siento muy orgullosa de que estés aquí. Así que bienvenida Victoria y bueno, Gracias por invitarme. pues no sé si quieres contarnos un poco una presentación de ti, algo que a ti te guste destacar así para comenzar o directamente pues empiezas a contarnos pues por qué decidiste ser psicóloga. Pues curiosamente fue por casualidad. O sea, a veces el universo te coloca las cosas de tal manera que, bueno, pues decides hacer una cosa que no pensabas inicialmente, ¿no? Yo inicialmente pensaba hacer económicas, pero cuando me encontré con la contabilidad no me gustó nada. Y entonces justo fue el año que cambió un ministro y entonces empezaron el curso en enero. Y entonces Ajá. como estaba muy descontenta con económicas y justo al lado estaba psicología, pues me metí en psicología. Y así empecé yo en la Qué, carrera de qué psicología, porque barbaridad. a fin de cuentas todos los psicólogos es como que en algún momento buscamos algo que nos explique por qué somos como somos, qué nos hace estar como estamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces, bueno, pues dije, pues aquí me voy a enterar, ¿no? Y me metí ahí pues de pura chiripa, ¿no? Uh-huh. Así que ya ves, de la manera más peculiar. Y cuando saliste de la carrera, Victoria, ¿qué hiciste? Porque ahora sí estás encaminada a todo lo que son las terapias humanistas, las terapias energéticas. ¿Cómo llegaste también hasta ahí, no? Porque la licenciatura de psicología, imagino que en Madrid, igual que aquí, es como que nada más es cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, ¿cómo desembocaste en ese otro mundo? Pues son cosas muy curiosas, porque realmente yo acabé la carrera y fui la primera promoción antes de que se pusiera psicología como tal, o sea, era licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología. Luego el año siguiente ya fue, no psicología como tal, pero entonces fue la carrera de, no sé exactamente, pero empezó como quien dice el ciclo de psicólogos, ¿no? Entonces yo acabé la carrera y bueno, yo mientras que estaba estudiando la carrera estaba trabajando en educación internacional, ¿no? Y entonces yo acabé la carrera y dije, bueno, yo con esto no voy a ninguna parte. O sea, realmente no sé nada, porque no te enseñan, o al menos en mis tiempos no te enseñaban nada de prácticas, ¿no? Y no sabía, y nada de psicoterapia, o sea, eso ya olvídate. Y entonces dije, bueno, yo con esto no voy a ninguna parte. Y entonces miré a ver qué máster sabía, y entonces había un máster que ponía, pues, estrés. Miré el contenido y dije, bueno, qué cosa más aburrida, qué cosa más pesada, qué cosa más tediosa, pues no voy a hacer esto. Y fíjate que luego he escrito un libro sobre el estrés, pero cosas que pasan en la vida, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues yo realmente, yo acabé la carrera con 22, me parece, o con 21 o 22, ¿no? Y dije, bueno, pues como yo estaba en educación internacional, pensé, yo no voy a ser psicólogo porque esto no me va hasta que yo no me forme más. Y entonces, bueno, pues voy a empezar a buscar. Y, y hasta que no sea mayor, también lo pensé. Digo, ¿dónde voy yo con 22 años haciéndole terapia? ¿A quién le voy a hacer yo terapia con esa edad? ¿No? Con lo cual me empecé a formar y la manera más peculiar, porque yo leía mucho en inglés y entonces cayeron en mis manos distintos libros y cayó en mis manos un libro de focusing de Genlin. Y entonces en la parte de atrás ponía que el contacto en España era Alemani, el Carlos Alemani, que estaba en la Universidad de Comillas. Y entonces ahí que me fui. Y entonces me fui a ver a Carlos Alemani y dije, bueno, yo quiero saber qué es esto y quiero saber más, ¿no? Y entonces fue cuando encontré el Instituto de Interacción Dinámica de Comillas, que entonces era, pertenecía a Comillas, ahora es la Asociación Laureano Cuesta, y entonces ahí empecé a estudiar pues Gestalt, psicodinámica, eh, eh, terapia centrada en la persona, y entonces bueno, pues empecé toda la formación, y entonces ahí desde ahí ya no he parado formándome, pero no dejé educación internacional hasta el año 2000. O sea, que estuve desde el 78, 79, que acabé la carrera hasta el 2000 todavía en educación internacional y formándome. Y ya cuando tenía 40 más o menos,
dije, ya puedo hacer terapia. Ya estoy madura, ¿no? Para... Claro, ya estoy madura y ya puedo hacer terapia porque, claro, ya tengo mucha formación, ¿no? Y entonces ya me siento segura, porque antes no me sentía segura para nada para hacer terapia. Y entonces así empecé. Pero me metí en la línea humanista por eso, porque realmente, por pura casualidad, o sea, por el libro de Gendrin, de Focusing, que cayó en mis manos, no sé, en uno de los viajes que hice a Estados Unidos, y otra de las cosas que cayó en mis manos fue lo de el enneagrama, que también empecé a investigar ahí, y así empecé, dentro de la línea humanista. Entonces, claro, tampoco me habían contado grandes cosas en la universidad, no me habían contado las distintas, sí me habían hablado de que había distintas líneas, pero tampoco me habían dicho dónde y cómo y dónde estaban, así que la encontré por azar. Uh-huh. ¿Y crees, Victoria, que esto que estás tú contando es un poco no lo sé, por lo menos lo detecto, ¿no? Entre los compañeros, ¿no? Como que parece que los psicólogos nunca terminamos de formarnos. Realmente es así, nunca terminamos de formarnos, pero ¿cuál es el momento de decidir o qué es lo cuál fue el punto de inflexión en el que tú dijiste, venga, ahora ya voy a comenzar a coger clientes, a buscar pacientes? ¿Cuál es ese momento? ¿Cómo lo identificaste? Cuando yo ya había hecho prácticas, pero porque yo había hecho la formación en psicoterapia de la Universidad de Comillas, y entonces cuando ya había hecho prácticas, cuando ya había visto, ya había tenido feedback de los profesores, cuando ya sabía que lo que estaba haciendo estaba encaminado, que no me lo iba a inventar, entonces fue cuando yo ya me sentí lo suficientemente, que nunca te sientes lo suficientemente segura, porque yo nunca he parado de estudiar. Desde entonces, o sea, cada año hago 2, 3, 4 cursos, aunque yo de 2, 3, 4 cursos, ¿no? Y no he acabado de estudiar. Entonces, pues, aunque no te sientas al 100%, pero ya menos tienes herramientas. Entonces, yo lo que luego fui es aprendiendo distintas herramientas, porque el enfoque mío es humanista, sí, pero luego tienes que tener herramientas que faciliten la terapia también, ¿no? Que hagan que las cosas pues sean o más rápidas o más eficaces o que ayuden sobre todo a resolver temas como muy bloqueados. Entonces, pues eso. Y ahora mismo eres todo un referente a nivel online y demás, pero ¿cómo comenzaste a coger tus primeros clientes? ¿Qué estrategias pusiste en marcha al comenzar? Pues mira, no puse o sea que de alguna forma las cosas han ido surgiendo. Yo tuve, algunos clientes me vinieron porque hubo un momento en que yo me fui a Alemania a estudiar psicología energética y cuando volví, pues entonces empecé a ver clientes dentro de ese campo, ¿no? Que es un campo novedoso en España y que lo traje yo. Realmente no había nadie haciendo psicología energética antes, ¿no? Entonces yo lo encontré también de pura azar porque yo dije, a mí me gusta mucho la medicina china y entonces yo dije, tiene que haber habido alguien que haya juntado la medicina china y la psicología. Entonces puse medicina china y psicología en inglés en internet y encontré psicología energética, un curso la semana siguiente en Alemania, ¿no? Y entonces yo cogí y dije, pues ahí que me voy. Entonces así empecé, ¿no? El tema de psicología energética. Y eso como fue novedoso, porque a veces el tema es que llegue en el momento justo a hacer algo novedoso, ¿no? Entonces como fue muy novedoso, pues entonces, no sé, empezó a venir gente, empezó a hablar la gente de esto, y bueno, luego gente que venía, pues se iba. Entonces, bueno, pues empezó gente a irse. Pues yo tuve una clienta que vino por Madrid, luego se fue a Alemania, otra clienta que se fue a Inglaterra, y entonces empecé a hacer sesiones por Skype precisamente porque se me habían ido los clientes de Madrid fuera. Y entonces, de eso que ya empiezas a hacerlo y ya le coges la costumbre y entonces dices, bueno, pues también no hay ningún problema. O sea, hay cosas que se pueden hacer por Skype y hay cosas que no se pueden hacer por Skype. Por ejemplo, hay dos técnicas que yo utilizo que son una, el EMI, Eye Movement Integration, que es movimiento de ojos, y esa no se puede hacer por Skype, y el MDR, que tampoco se puede hacer por Skype. Entonces, esas dos no las puedo hacer por Skype. Y ahora hago otra, que es el Somatic Experiencing, que es más la terapia centrada en el cuerpo, y algo se puede hacer por Skype y el resto no se puede hacer por Skype. Y entonces, bueno, pues hago lo que se puede, o sea, es decir, que con todas las herramientas que tengo, veo que sí que se puede aplicar y que no se puede aplicar, pero fue así, de alguna manera por azar. Y entonces he leído en tu web que a partir del 2014 te lanzas a hacer terapias online, a hacer cursos online y demás para clientes. Entonces,
¿cuál es la diferencia? Lo has dicho un poco, ¿no? Como que hay técnicas que se pueden usar y técnicas que no se pueden usar, pero dentro de, bueno, de los compañeros que me siguen y demás, siempre está la duda de cómo se hace la psicología online, ¿no? ¿Es igual de efectiva que la psicología presencial? Sí, no. Mira, a mí el psicólogo que me entrena, o con el que yo me he entrenado, que es un referente de la psicología integrativa, que se llama Richard Erskine, ¿no? Entonces, él decía que él, cuando viajaba, hacía terapia por teléfono. Richard Erskine tiene ahora 70 y pico años, y te estoy hablando de hace, pues, no sé, 15 o así, ¿no? Entonces, a ver, si él hace terapia por teléfono, imagínate hacer terapia por Skype. O sea, es que no guarda color, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se puede establecer la sintonía, se puede establecer la relación terapéutica, porque nos vemos muy bien. Yo te estoy viendo a ti perfectamente. Lo que no puedo hacer es tocarte, lo que no puedo hacer es acercarme más, pero a ver, no se pierde tanto si es una terapia hablada. Ahora, ya si es una terapia que tienes que hacer algún tipo de movimiento, tocar, porque, por ejemplo, la estimulación bilateral de MDR, pues tienes que estimular bilateralmente, ¿no? Entonces eso ya es más difícil, aunque también se puede hacer con estimulación auditiva, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden ir compaginando. Pero sí, fue casual de que se empezaron a ir los clientes y me dijeron, ¿no lo puedes hacer por Skype? Y dije, pues, ¿por qué no? Pues ahí va, ¿sabes? Y así empieza. Entonces yo creo que a veces la vida te va llevando. Unas cosas las llevas tú y otras cosas te van llevando. Lo importante es saber encontrar los momentos para poder seguir las señales, ¿no? Que creo que eres un especialista en eso por lo que nos estás contando. Bueno, soy bastante flexible, ¿no? Entonces estoy abierta ahora mismo, pues mira, el Zoom, ahora la gente puede hacer terapia por Zoom. O yo tengo una clienta ahora ¿cómo se llama? En el Cairo, y con esa hago terapia por el Google Hangout. Y tengo otra terapia en Latinoamérica y por esa pues también es por Skype. Entonces, bueno, pues sabes que te vas acomodando. Te vas acomodando. Entonces, bueno, pues vas surgiendo las cosas, o sea, que lo que pasa es que yo las pillo al vuelo. O sea, cuando alguien me dice algo, digo, pues sí, pues vamos a ver cómo aplicamos eso, ¿no? Entonces, y como tengo una hermana que me apoya porque es la que me ayuda a gestionar todo esto, pues entonces, nada, entre las dos hacemos todo. Lo tiráis para adelante, ¿no? Desde luego. Sí. Y cuéntanos un poco también de la formación específica que tienes ya para psicólogos y terapeutas. Pues mira, también esto empezó de la manera más, a ver, primero cuando volví de Alemania y empecé a hacer psicología energética, pues yo formaba parte del grupo de Richard Erskine, ¿no? Y entonces mis compañeros, cuando les hice la terapia, se quedaron sorprendidos y entonces todos empezaron, pues yo también lo quiero hacer, pues yo también lo quiero hacer, y entonces empecé a hacer la formación. Pero inicialmente hacía la formación para psicólogos únicamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues había los más abiertos de mente que sí que lo querían hacer y los menos abiertos de mente que decían, bueno, y esta se le ha ido la olla. Por suerte, como sabían que yo tenía mucho bagaje, pues no podían pensar que del todo se me había ido la olla, es decir, que veían que tenía credenciales de otro tipo, clásicas, ¿no? Y entonces así empecé haciendo una formación, entonces poco a poco, lo que pasa es que fui ampliándola. Originalmente simplemente daba los módulos de psicología energética, que eran 5, pero luego empezó a pedir gente, ¿y por qué no puedo yo hacerlo también? ¿Y por qué tal? Y entonces vi que, a ver, muchas veces lo que pasa en España es que tú traes una cosa, a los otros les gusta y entonces quieren hacerlo, y entonces, bueno, pues una de las técnicas dentro de la psicología energética, que es el EFT o la técnica de liberación emocional, entonces yo lo empecé a enseñar y entonces luego gente empezó a enseñarlo y entonces, bueno, pues se ha ido, como quien dice, expandiendo, ¿no? Y entonces luego hice una formación justo de eso y había gente que no eran psicólogos, pero que a lo mejor eran terapeutas kinesiólogos o pues habían hecho trabajador social o lo que fuera, y entonces lo empecé a abrir, pero claro, esa gente tenía falta de bagaje en psicología y entonces le empecé a añadir módulos. Entonces le añadí el módulo de pues método y proceso, y le añadí el módulo de la entrevista psicoterapéutica, le añadí, y entonces creé una formación que bueno, que es bastante completa y que, a ver, todo el mundo llama a cualquier cosa máster, pero esto no es un máster, es un especialista porque tiene 300 horas y luego después he conseguido también la validación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con lo cual ahora tengo un máster completo y especialidades
y entonces uno puede hacer solo la especialidad en una cosa o en otra, y todo combinado hace un máster de 600 horas, que son combinando todas las distintas cosas que yo he ido estudiando y que las he ido integrando, ¿no? Y entonces, bueno, pues así empezó el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que inicialmente lo hacía en Madrid y empezaron los de Barcelona. Y esto no se hace en Barcelona, ¿y por qué no se hace en Barcelona y no sé qué de Barcelona? Y entonces dije, bueno, pues vamos a grabar las clases. Y así empezó el tema del online. Es que me tienes impresionada. Si ya antes me impresionaba, ahora ya alucino contigo en el sentido de cómo has ido pillándolas al vuelo y haciéndolo todo tuyo, ¿no? Desde el simple hecho de estudiar la carrera de psicología hasta tu especialidad, hasta comenzar a trabajar online, la formación. Impresionante, Sí, ¿no? pero lo que te digo es estar abierto, ¿no? A ir integrando cosas. Entonces, bueno, pues las cosas evolucionan a tal velocidad que si tú no evolucionas con ellas te quedas obsoleto, ¿no? Y entonces, Completamente de acuerdo, Victoria. bueno, pues cada día hay que cambiar formatos. Entonces yo pruebo este formato, pues a ver, ¿se puede mejorar este formato de esta otra manera? A ver, ¿qué se le puede añadir? ¿Qué no se le puede añadir? ¿Pueden hacer parte online y parte offline? Total, que ahora tengo también que pueden hacer parte online y parte offline, porque a ver, las prácticas sí que conviene hacerlas en presencial. Entonces vas combinando para que tengan lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque, es decir, muchas veces nosotros hacemos gran cantidad de apuntes en todos los módulos. A ver, no hay ningún módulo que tenga menos de 60 páginas de apuntes, pero apuntes pues muy estructurados y con mucho contenido, ¿no? Pero claro, después hay que practicarlo. Claro. Y no es lo mismo si tú no lo experimentas. Entonces, bueno, pues vamos combinando para que se puedan hacer las dos cosas. Porque, a ver, venirse de Barcelona, que yo ahora voy a dar clases en Barcelona, venirse de Barcelona a Madrid para todos los fines de semana, vamos, todos los fines de semana no, pero un fin de semana al mes es un dinero, ¿no? Pero si al menos puedes hacer una parte y luego juntas todas las prácticas, pues entonces ya la cosa varía, ¿sabes? Puedes hacer una parte online y luego la otra parte ya lo haces en presencial. Uh-huh. Y eso es como hemos ido surgiendo. Uh-huh. Muy interesante, muy interesante. Bueno, y ahora me queda otra pregunta, porque claro, todo lo cuentas de una manera que cualquiera que nos escuche, sobre todo los que están empezando, diría, bueno, es que esta mujer ha tenido mucha suerte, ¿no? Y yo no creo solamente en la suerte, ¿no? Creo que es un trabajo estructurado, que tiene avances y retrocesos, ¿no? Y siempre hay puntos negros, ¿no? Pues sí, mira, me ha costado una enfermedad, o sea, eso lo digo. O sea, es decir, el trabajar tanto me ha costado una enfermedad autoinmune, ¿no? En el sentido de que, a ver, yo cada curso que he hecho, cada curso que he tenido que hacer apuntes, cada curso que me he investigado, cada curso que me he cogido libros de todas partes y me los he integrado, o sea, que me lo he currado un montonazo, ¿no? Y claro, pues he dejado de hacer muchas cosas y he estado todo el día ahí estudiando y he estudiado una locura, ¿no? Entonces, claro, tú cuando, este es uno de los temas que fíjate tú, ya te digo que lo primero que vi cuando salí de la carrera fue el tema del estrés, luego escribí un libro del estrés, que yo tenía un nivel de estrés tan alto, tan alto, que cuando escribí el libro del estrés lo bajé pues a lo mejor el 50%. Pero lo que era mi estrés de 50% es un estrés descomunal para gente que es mucho más tranquila. Entonces, yo pensaba que ya me había bajado el nivel de estrés, pero no me lo había bajado. Y es que no he parado durante, no sé, pues vamos a ver, desde que monté todo esto, pues 20 años seguidos sin parar, ¿no? Y entre tanto he escrito 5 libros, ahora sale el sexto, luego va a salir el séptimo, entonces, bueno, es no parar, ¿no? Entonces, al final te das cuenta, el punto negro es que le dedicas mucho tiempo porque lo haces con toda la ilusión, porque tú piensas, pues esto va a ayudar a la gente más rápido, no van a tener que estar sufriendo tanto tiempo, pero en el fondo no te estás teniendo a ti en cuenta, ¿sabes? Porque realmente lo haces con toda la ilusión, pero te ilusionas demasiado y te olvidas de descansar, te olvidas de tal. Y claro, el problema del estrés es que es una enfermedad silenciosa. Tú te acomodas a este pequeño estrés, luego te acomodas a un poquito más de estrés, luego te acomodas a un poquito más de estrés, y como no te vas dando cuenta, tienes un nivel de estrés altísimo hasta que la vida te coge y te pega un parón. Entonces a mí primero me pegó un parón con una tendinitis de tobillo, no hice caso. La segunda vez me paró con una ruptura de tobillo, que tengo 9 tornillos, no hice caso. Y la tercera vez me paró con una enfermedad autoinmune que no me quedó más remedio que hacer caso. Entonces, esos son los puntos negros, porque
A ver, nadie me ha regalado nada, lo que es más al contrario, ¿no? Nos han robado 2 veces, nos han robado una gran cantidad la primera gran cantidad de dinero que teníamos de pura casualidad en la oficina, y la segunda vez nos han robado alumnos, se han llevado 80 alumnos del centro, o sea, algo así como los profesores, con lo cual también ha habido muchos puntos negros, pero claro, tú puedes hacer una de dos cosas, o te hundes, o dices, no voy a dejar que esto me hunda, y haces un afán de superación. Entonces, por suerte, he contado con mi hermana, y cada vez que hemos tenido un bache, pues hemos vuelto a remontar, y hemos vuelto a tener otro bache, y hemos vuelto a remontar, y hemos tenido otro bache, y hemos vuelto a remontar, y claro, al final tienes una resiliencia que ya querría mucha gente, pero claro, porque has tenido muchos golpes en la vida, entonces no es todo oro, como no ha sido suerte. Hemos currado muchísimo las dos, hemos estado al pie del cañón todo el día, nos ha pasado de todo, hemos tenido todo tipo de dificultades, pero no nos hemos hundido con ellas. Hemos remontado todas las veces. Porque, a ver, el tema es que, aunque tú tengas dificultades, el tema es qué actitud tienes con respecto a las dificultades. Entonces, bueno, pues te caben dos cosas, como te he dicho, o te hundes o tiras para adelante. No tiras para adelante, efectivamente. Y en esta sociedad actual, ¿verdad? ¿Cuánta gente a la primera de cambio, esto no puedo con ello, me tiro para atrás? Y no. Lo importante es continuar y continuar y continuar, ¿no? Y a la muestra está en ti. Sí, yo muchas veces me pregunto por qué en la televisión no ponen las personas que bueno, pues que han salido de la nada y han hecho grandes cosas, ¿no? En vez de poner, pues, Sálvame Deluxe, que todos están ahí tirándose los trastos los unos a los otros. Podríamos aprender mucho más de la gente que ha tenido dificultades y ha salido para adelante. Y yo me he leído todos los libros de esa gente, ¿no? De que aunque se hayan hundido, han vuelto a remontar, y aunque hayan tenido dificultades, hayan vuelto a ponerse en marcha. Y entonces, gracias a eso, ¿no? Al leer personas que no se han dado por vencidas, pues tampoco me he dado por vencida. Vamos, me parece todo un ejemplo para toda la gente que comienza. ¿Y qué le dirías a ellos, Victoria, a la gente que está comenzando, que quiere ya lanzarse a coger sus primeros pacientes, sus primeros clientes? ¿Qué consejo le podrías dar? El consejo es que mucho ánimo, que lean mucho, porque, a ver, los libros son fuentes de sabiduría, que lean mucho, que vayan cogiendo lo mejor de cada autor, ¿no? Yo tengo autores que para mí son fascinantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y que me han ayudado en el camino, ¿no? Y que tenían una visión positiva de la vida, y entonces, bueno, pues me ha servido para no entrar en el victimismo, sino todo lo contrario, ¿no? Que lean mucho, que charlen mucho con compañeros, que vayan a cursos, porque cuando tú hablas con gente, pues la gente te da ideas y entonces se te ocurren, y entonces yo creo que una de las dificultades que tenemos los psicólogos es que muchas veces te pasas el día en consulta escuchando penas y problemas y dificultades, y luego estás como, ¿no? Hay clientes que a mí me dejan con la energía por los suelos. Entonces hay que combinar. Entonces yo por eso doy clases, entonces en clases de desarrollo personal, que entonces me animan, y entonces no es todo el día en terapia, y que hay que ir a cursos donde conoces gente que tiene nuevas ideas, y hay que ir a congresos, y entonces de todo esto siempre vas sacando ideas, y esas ideas te hacen tener nuevas ilusiones, esas nuevas ilusiones te hacen crear, y eso, cuando eres creador de algo, pues luego te sientes bien porque te es la satisfacción de los resultados de lo que has creado. Pues muchísimas gracias, Victoria. Creo que vas a tener un montón de comentarios en mi blog, seguro, de gente preguntándote cosas. Te lo agradezco. Que aunque ahora pondré lógicamente tu referencia, tu web y tus redes sociales por donde pueden contactar contigo, pero ¿qué último mensaje das a toda esa gente que comienza o que ya está en la profesión y para que puedan contactar contigo fácilmente? Bueno, está mi web, ¿no? Que es victoriacagarso.com, y bueno, luego están los libros. Mucha gente, mira, yo cuando escribo los libros, primero disfruto muchísimo porque aprendo mucho, se aprende mucho escribiendo libros, ¿no? Y luego, pues, que me diga gente, por ejemplo, con el libro de Abraza a tu niño interior, que me diga una cliente una vez en un curso, le pregunté, ¿y cómo te has enterado de nosotros? Dice, por una amiga que leyó tu libro. Dije, ¿ah, sí? Digo, ¿qué libro? Pues Abraza a tu niño interior. Y dice, es que era una chica que tenía depresión, se leyó tu libro, hizo los ejercicios y ha salido de la depresión ella sola. Digo, pues ya vale la pena, ¿no? El haberse leído el libro. Pues muchas veces
tú me oyes hablar a mí y luego lees mi libro y es como si yo te estuviera hablando a ti, ¿no? Entonces esa otra cosa, ¿no? Que creo que los libros también tienen cosas que pueden ser importantes de animar, ¿no? El último, Domina tu voluntad, es eso, ponte en marcha, no te dejes caer, o sea, cuando quieres conseguir algo tienes que manejar el estrés porque si no, no lo consigues, porque la voluntad y el estrés son incompatibles, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hago. O sea, yo creo que a través de mis libros, a través de los vídeos, a través de pues, las entrevistas que me hacen y tal, pues creo bueno, pues me pueden conocer y luego escribiendo también a nuestra, Ujú. a nuestra web. Pues los especificaré todos sin duda ahora para que puedan acceder fácilmente. Muchas gracias, Victoria, y seguro que tendremos muchos más encuentros. Muchas gracias a ti. Hasta luego.